Hola a todos, bienvenidos a Cultura Digital. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Actimo América, y nuestro invitado de hoy es Federico Arellano. Arellano se escribe Arellano. Y Federico es director ejecutivo de micochinito.com. En sus palabras, una alcancía en línea, y hasta la fecha ha recibido más de 500 proyectos. Fede ha sido nombrado Emprendedor del Mes del Young America's Business Trust, conferencista en World Business Forum México, y ha sido ponente en Web Summit Dublin y Lisboa. Y fue el primer ganador del premio especial Facebook México en 2018. Él nos va a contar mucho más de eso, pero bienvenido, Fede. Hola Daniel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo y con todos nuestros escuchas. Igual, un gusto tenerte. Yo sé que le dije a todos una alcancía en línea, pero me gustaría que tú nos cuentes más de eso. ¿Qué es micochinito.com? Mira, la realidad es que, o sea, hay como dos cosas y las dos se llaman micochinito.com, ¿no? Como diríamos en México, son tocayos. La plataforma, es decir, la alcancía, el sitio web www.micochinito.com, pues es eso. Em, Dicho de manera técnica, es una plataforma de crowdfunding de recompensas. Es decir, es una página donde las personas que tienen necesidad de conseguir dinero, pero no son sujetas de crédito, pues bueno, lo pueden solicitar de su comunidad a través de Internet, ¿no? La idea de bautizarlo como una alcancía digital tiene que ver con que nosotros surgimos en México. Ahora tenemos presencia en México y otros dos países, El Salvador y Ecuador. Pero cuando recién empezamos era solo México, y en México, pues bueno, todavía tenemos retos importantes sobre inclusión financiera, por un lado, y por el otro lado, todavía un poquito con el e-commerce, ¿no? Como que la gente no está tan familiarizada a hacer transacciones online. Entonces, al momento de bautizar nuestro emprendimiento, pues había que, además de ponerle micochinito.com para hacer referencia a las alcancías en la cultura pues latina, la realidad es que también al momento de describirlo, pues había que usar un término que no sonara demasiado intimidante, porque además nosotros, este producto, esta alcancía, la utilizamos especialmente con jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, había que hacerlo sonar lo más familiar posible, y el término alcancía pues era algo como que nos sonaba a todos muy bien. Pero es eso, es una plataforma de crowdfunding de recompensas. Pero también mi cochinito, por otro lado, es una empresa básicamente de educación financiera y de educación en emprendimiento, ¿no? Nosotros hemos notado, tal vez un poco por experiencia personal, que muchos jóvenes en México, pero cada vez veo que es una problemática mundial. Hoy estuve por la mañana en una reunión en Manila, en las Filipinas, y la problemática que se discutía era exactamente la misma, ¿no? Los jóvenes no son tan productivos en sus trabajos, sobre todo los newcomers, los que recién Ujú. ingresan al mercado laboral, porque no les gusta los trabajos tradicionales, ¿no? El emprendimiento y el dedicarse a ciertas cuestiones, pues es cada vez más para ellos una necesidad básica, Ujú. esta cosa del salario en el dinero, por supuesto, pero el emocional también, ¿no? Entonces, mi cochinito es también una agencia donde les decimos, pues mira, si a través de la alcancía digital te podemos ayudar a que te dediques a lo que te gusta, ¿no? Pues también te vamos a dar otras herramientas, sobre todo de educación, para que lo logres. Entonces, las dos cosas, el branch educativo y el branch pues financiero o de fondeo, son lo que forman micochinito.com en su conjunto, Daniel. Ok, y ¿me podrías contar la historia de uno de tus clientes? Es decir, alguien, ¿cómo se ve esta persona? ¿Cuál es su proceso para conseguir el fondeo y cómo pasa después a la parte educativa? Me gustaría imaginarme toda la vida de un cliente ideal para ti, y cómo micochinito.com los ayuda. Mira, te voy a contar la que siempre cuento, que es la que me tocó a mí vivir, ¿no? Que además fue como nuestro primer caso de éxito, pero como ese hay muchos. El primero se llama Eduardo Temostle, vive en Songolica, Veracruz, y estudia en el Tecnológico Nacional de allá, ¿no? Ujú. Básicamente a él lo conocimos porque una empresa nos contrató para llevar un programa de educación a Veracruz.
básicamente un programa de educación en emprendimiento. Entonces, lo que hicimos en ese programa fue que estuvimos trabajando con la universidad prácticamente una semana completa, ¿no? Donde les dábamos como diferentes herramientas pues, de armado de proyecto, pero también de fondeo. Y bueno, pues ahí les decíamos, a ver, ¿quién aquí tiene proyectos? Y todo el mundo pues levantaba la mano y había algunas ideas, ¿no? Al término de la semana, al término del programa de educación, Eduardo se acerca con nosotros y nos dice, oigan, pues yo también tengo una idea, pero no es la idea que había contado pues a lo largo de la semana, ¿no? O sea, es otra que tengo como muy privada, pero pues tengo renders y tengo todas estas cosas, ¿no? Para quien no conozca la Sierra Veracruzana, específicamente de Songolica, pues es padrísima, pero pues es una zona en general de ingresos muy bajos, arriba en la montaña, lo cual lo hace de difícil acceso, ¿no? Tenían un venado, imagínate, en el campus ahí universitario. Wow. Entonces, pues sí, son zonas alejadas. Sin embargo, pues bueno, acceso a la tecnología y todos esos temas los tenían cubiertos, ¿no? Entonces, cuando él nos muestra los renders y nos dice, pues mira, yo tengo este proyecto que era básicamente un robot que hacía que a la hora de que tú le metieras un pescado crudo, te lo sacara cocinado al término del proceso. Lo interesante no es que lo cocinara, lo interesante es que le quitaba las escamas y le quitaba los huesos y todas estas cosas. Ahí estaba el chiste, ¿no? Ujú. Bueno, pues a la hora que nos cuenta eso, nos dice, yo necesito algo así como $350 para poderlo llevar a competir, porque no tengo ese dinero y entonces en la competencia pues puedo obtener fondos para hacerlo en masa y tal. Esto al ser una comunidad de pescadores, al ser una comunidad pues acuícola, puede tener un impacto grande. Entonces le dijimos, ah, pues ahí está, usa la plataforma con nosotros, o sea, usa micochinito.com en su versión alcancía digital, ¿no? Ujú. Y bueno, pues a partir de ahí junta tus $350. Y así lo hizo, le fue muy bien en la competencia y pues lo logró, ¿no? Ese, ese es un proyecto chiquito, pero igualito te puedo contar en el Estado de México el primer carro solar hecho 100% por jóvenes mexicanos, ¿no? Igual para una competencia en Holanda, me parece. En fin, va en ese sentido el perfil de nuestros clientes y sus historias de vida son muy similares. Son sobre todo jóvenes, sin acceso a otras alternativas de fondeo y que, bueno, pues tienen proyectos que no han sido probados, ¿no? Ese es como el perfil general, Daniel. ¿Y cómo entra la parte de educación? Mira, te voy a responder con otra pregunta. Normalmente, cuando nosotros nos dedicamos a crowdfunding, pues es común que nos comparen con Kickstarter, por ejemplo, Sí. ¿no? Y nos dicen, bueno, ¿cuál es tu principal diferenciador con Kickstarter? Y creo que todo el elemento diferenciador está asociado al tema de educación. Fundamentalmente, o sea, y esto es un fenómeno que hemos estudiado ampliamente, ¿no? Las personas que suben proyectos a Kickstarter tienen mucha idea de qué es lo que están persiguiendo. O sea, y puede haber proyectos que duren incluso meses en subirse a Kickstarter. Y además, para tener una campaña exitosa, te recomiendan que tú, independientemente del fondeo que solicites, pues le inviertas algo parecido a los $1,000, ¿no? Para lograr que el proyecto sea visible y logre el alcance esperado, ¿no? Acá no, porque al ser nuestro perfil jóvenes tan jóvenes, o sea, y tan incipientes en el mundo del emprendimiento y tal, la realidad es que necesitan un coacheo en términos de educación muy constante desde que conciben su idea hasta cómo la plasman para el momento de obtener fondeo, ¿no? Entonces, nuestros programas educativos están orientados a eso, a acompañar, vamos a decir, al emprendedor, ¿no? En su proceso de concepción de idea, de desarrollo de idea y finalmente de armado de campaña, pero también por el lado de los profesores, los guiamos para que una vez que nosotros llegamos a la escuela de Eduardo en la Sierra Veracruzana, pues no tengamos que ir una y otra vez, sino que ellos tengan herramientas didácticas a la mano para decirles a los chavos. En inglés decimos, what truly drives you forward, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hacemos, o sea, para decirles a los profes que le digan a sus alumnos que la realidad es que se pueden dedicar a lo que sea, sobre todo en estas comunidades donde hay pocas opciones de empleabilidad. La realidad es que el poder tener pues ni siquiera diría alguna herramienta educativa, yo diría alguna esperanza de poder dedicarte a eso que estás estudiando, de utilizar las herramientas tecnológicas que usas en la escuela y tal, se vuelve un activo bien interesante y además con un impacto social bien, bien grande. Ok, ok, entiendo. Y, o sea, mientras tú hablas, me da la impresión de que tú hablas sobre emprendimiento y estás pensando en proyectos de todos los usuarios de tu plataforma todos los días. Y me da curiosidad entonces, ¿cómo se mira un día normal de trabajo tuyo?
Mira, lo que más me gusta de mi trabajo es que ningún día se parece, ¿no? Hoy, por ejemplo, empecé a las 6:30 de la mañana. Ujú. Para las personas que lo escuchen o que lo vean en diferentes momentos, son las 10 y ya han pasado como cosas interesantes. Y ningún día se parece porque básicamente yo tengo dos objetivos profesionales. El primero es hacer vínculos con las más personas que yo pueda, sobre Ujú. todo si son universitarios, pero también algunos corporativos, porque a ver, muchos de los proyectos que encontramos en las universidades a veces son muy bonitos y a veces es un chico o una chica que están haciendo joyería y que la joyería está preciosa porque la puedes mostrar, ¿no? Pero a veces son proyectos muy complicados porque se trata de un rotomotor que le sirve a la industria manufacturera de la aeroindustria de Querétaro, en México. Entonces, hay proyectos que lamentablemente no podemos sacar vía la alcancía, vía micochinito.com, porque además de que necesitan fondos mucho más grandes, la realidad es que pues no son tan taquilleros, entonces cuando un usuario se meta a la plataforma y lo vea, pues difícilmente le va a donar dinero, ¿no? Ujú. Sin embargo, entonces mi trabajo es también conseguir otro tipo de macro sponsors, por decirlo de alguna manera, que son sobre todo corporativos, que están buscando a través de sus áreas de R&D pues distintas soluciones de esta índole, ¿no? Como procesos de innovación abierta que nosotros podamos de alguna manera facilitarles, eso también es. Entonces, básicamente mi día consiste en hacer alianzas con todos ellos. Cuando era en tiempos donde no había COVID, pues lo podíamos hacer de manera personal. Ahora, pues se hace de manera virtual, lo cual facilita mucho, porque te digo que puedes tener temas con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y mi otra gran cosa de la cual me siento muy orgulloso tiene que ver con el tema de recursos humanos dentro de micochinito.com. Básicamente, nosotros antes ya lo hacíamos, pero después del coronavirus con más ganas, con más intensidad. Eh, Nuestra fuerza de trabajo es una fuerza, le digo yo, de jóvenes renegados. A veces digo jóvenes renegados, a veces digo que es una empresa Montessori, ¿no? En el Ujú. sentido, en el sentido de que he tratado con mucho cuidado, y creo que hablo por mí y por todo mi equipo, hemos tratado de hacer una empresa o de hacer un ecosistema donde cada persona como que pueda trabajar a sus tiempos y a sus ritmos. De hecho, nuestra operadora de plataforma es una mamá soltera, por ejemplo, pero también tenemos estudiantes, o sea, de maestría, por ejemplo, que todavía les ocupa mucho el tiempo el tema pues, de estar estudiando y tal. Entonces, mi otra parte del día la ocupo en hablar con la mayor parte de ellos, como para ir viendo cómo van, ¿no? Pero se vuelve un tema difícil, o sea, no es un tema, o sea, entiendo por qué las empresas tradicionales no han implementado este tipo de cultura organizacional, Ujú. porque pues es un tema difícil, o sea, sí requiere de mucha libertad de agenda, cosa que además yo personalmente valoro mucho, porque así como estamos buscando todo el tiempo coincidencias con el equipo, pues también hacia mí sucede y eso está padre y es enriquecedor, pero pues bueno, sí es un reto interesante. Ujú. Pero eso nos ha permitido seguir, nos ha permitido crecer. Tenemos en la empresa tenemos, a ver, tenemos ya casi 6 años de existir y yo te diría que mi equipo en promedio tiene 5 trabajando con nosotros. Ujú. Entonces, creo que invertirle tiempo a tus recursos humanos, pues es algo que sí ha pagado y de lo que me siento muy orgulloso. Qué bueno que tocaste este tema porque es una razón importante de por qué yo quería tenerte en el programa. Tu empresa es diferente a las empresas a las cuales yo usualmente tengo contacto, que tienen muchos años de existir, están más establecidas, tienen cientos de empleados. Em, pero yo quería platicar contigo porque en estos 6 años tú has construido todo desde cero, ¿verdad? Tú y tu equipo. Yo sé que nunca es solo. Y estoy seguro que tenemos muchos oyentes que les encanta escuchar de las historias de éxito y cómo manejar una empresa compleja, pero también tienen curiosidad sobre qué tipo de otros retos te topas cuando creces una empresa desde cero. Entonces, me gustaría hablar sobre tus aprendizajes en esta etapa. En 6 años ha pasado muchísimo. Supongo que has tenido que cambiar la idea varias veces. Te has topado con retos que no tenías ni idea de cómo atacar.
Y quería saber si has pensado sobre esto, sobre qué hiciste tú bien y cómo lo hiciste. Te agradezco mucho esa pregunta, Daniel, porque creo que son preguntas que uno se tiene que hacer y repetir constantemente, porque efectivamente los retos cambian y nunca son iguales. Em, Básicamente, yo trabajo en dos áreas, la financiera y la de educación, en dos sectores de la economía que están muy relacionados también con lo público. Es decir, es muy difícil cuando hablas de empresas como Mi Cochinito, no entrar en el terreno de la política pública, ¿no? O no entrar por la más sencilla razón de que hay algunas personas que nos consideran una empresa social. A mí ese tilde no me gusta, ahorita platicaremos de eso, pero bueno, al estar relacionados con lo macro, con lo público, tanto con los gobiernos como con los sponsors, como con tal, pues tienes retos enormes, ¿no? En México nos enfrentamos, por ejemplo, a un cambio de régimen muy importante que se dio hace ya casi 2 años. Entonces, pues bueno, ha habido muchos momentos de empezar desde cero todo, o sea, y de replantearte todo, porque cuando estás validando tu hipótesis inicial de negocio, algo pasa en el exterior, ¿no? Que la transforma por completo y entonces la situación, como dirían los economistas, ya no es ceteris paribus. Y efectivamente, estos procesos de cambio a veces se vuelven la norma y uno quisiera un poquito de aguas más calmadas para navegar y para poder hacer surf y para poder hacer cosas así en el mar, ¿no? Pero bueno, la contraparte es que no ha habido ningún, como dice el dicho, ningún marinero que se haga experto en aguas tranquilas. Y eso lo agradezco y lo valoro mucho. ¿Qué creo que hemos hecho bien? ¿Qué creo que he aprendido? Yo te diría, otra vez hablando del tema de recursos humanos, yo te diría, al interior de la empresa, la transparencia. Creo que las empresas incipientes, y por cierto, creo que esta es una lección que hay que transmitirles también a las empresas grandes. Cuando leías en mi reseña lo del premio Facebook, a mí me gustó mucho esa capacitación que recibí en Silicon Valley, porque me di cuenta pues, de cómo era un gigante como él y de Ujú. cómo las pequeñas empresas podíamos de alguna manera adoptar algunas prácticas, o ya teníamos en el ADN algunas prácticas, ¿no? De esas. Y creo que la principal tenía que ver con la transparencia al interior. Eh, hay reuniones incómodas que no quisieras tener con tu equipo, pero pues hay que tenerlas en el sentido de decirles, híjole, mano, pues se acuerdan de nuestro principal cliente, pues ya se fue, ¿no? O híjole, mano, pues se acuerdan del aguinaldo, no lo sé, pues miren, ahorita la situación está así y Mm, para poder lograr ciertas prestaciones o incluso para poder pagar la nómina, pues hay que hacer ciertas cosas porque ujú. las cosas no van tan bien y tal. Desgraciadamente eso fue algo que aprendí a la mala, pero ya que lo aprendí, ahora lo podría compartir con la gente que te escucha. Eh, Creo que el hecho de que tú le hables a la mayoría de tu equipo o a todos los que puedan estar interesados de tu equipo de los temas difíciles, tanto de los retos comerciales como de los retos financieros, como de tal, creo que eso logra un hermanamiento importante como equipo de trabajo, por un lado, y por el otro lado, logra que todos entendamos muy bien cuál es nuestro rol dentro de una empresa. A veces se piensa pues que el diseñador cuando entrega su diseño ya acabó su responsabilidad, ¿no? O que el operador del call center al momento de que cuelga la llamada, pase lo que pase, pues ya acabó su responsabilidad. Pero creo que en una empresa pequeña es muy visible el hecho de que su esfuerzo genuinamente va a derivar en traer pan a la boca. Pues sí, o sea, o lograr ciertos objetivos. Entonces, creo que eso es muy interesante y muy útil de saberse. La otra, la otra gran enseñanza que tendría que ver un poco más hacia el exterior, Ujú. asociado también a este proceso de cómo lograrlo, pues yo diría es la confianza en uno mismo. Suena un poco trillado, pero creo que uno se enfrenta a tantos retos que a veces es difícil el poder creértela y el poder decir, bueno, la realidad es que estas hipótesis que estoy planteando o esta línea de negocio valdrá la pena o ya mejor me dedico a tal cosa y quiebro, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver no nada más con el tema de resiliencia y estas cosas comunes que se mencionan en diferentes medios, sino tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de conseguir inversión o de conseguir clientes o de tal cosa. Si tú no crees en tu producto, si tú mismo no estás dispuesto a invertirte hasta el último centavo de lo que tienes o puedes disponer,
o tomar todas las decisiones difíciles al interior de tu vida, pues no esperes que un inversionista, un cliente o un colega lo vaya a hacer por ti, ¿no? Y Ujú. eso también se aprende a la mala, o sea, porque uno a veces tiene como su pack emprendedor y tiene toda la teoría lista y tiene todas las cosas, pero al momento que lo pones a prueba, pues resulta que a lo mejor el primer inversionista no va a ser otro más que tú mismo. Y eso lo tienes que tener muy desarrollado porque no solo al principio, conforme pasa el tiempo y tal vez no necesariamente solo respecto a la inversión inicial, o sea, en muchos procesos de los negocios, esa confianza en ti y esa confianza en tu negocio se va a poner a prueba y lo vas a tener que ejercitar una y otra vez. Entonces tienes que hacerte muy amigo y muy confidente de ti mismo. Pero al final es padre, porque eso se refleja también en otras áreas de tu vida, de tu personalidad, Ujú. y es una bonita recompensa, Daniel. Y hablando sobre eso, sobre confianza en uno mismo y claridad mental, por ponerlo de alguna manera, ¿qué haces tú para mantenerla? Mira, ahorita con el coronavirus es un poco difícil, porque justo, bueno, ahorita estamos en mediados de noviembre. em, hacia, hacia octubre me mudé, o sea, viví de marzo a octubre en un departamento donde estaba yo solitito y mi alma, y ahí era muy fácil hacer cosas, pues como meditar, por ejemplo, y a mis amigos les cuento, híjole, es que yo meditaba hasta cuando estaba cocinando, ¿no? Ujú. O sea, y no es que medite en el sentido de que me ponga en posición de flor de loto y traiga como lo más dentro de mí, sino que intencionaba las cosas. Entonces decía, bueno, hoy voy a comer, pero voy a poner esta canción que me recuerda cuando yo estaba chiquito y entonces hacía tales y tales cosas. Eh, tengo también algunas como terapias espirituales, no de alguna religión en especial, sino en general espirituales, o sea, eso, como de acordarme quién soy, qué me gusta, qué quiero. Ahora, a partir de octubre, me mudé a la ciudad de Querétaro, donde estoy viviendo o sea, con la familia grande, con mis papás, y ahí se vuelve un poco más difícil porque pues, la dinámica de vivir con más personas, pues ya no Ujú. hace tan fácil que puedas meditar y poner la música que quieras cuando comes, pero también trato de tener espacios como de conversación con uno mismo y de preguntarme sobre todo si, como lo mencionabas en la pregunta anterior, si el día ha valido la pena. Y creo que la mayoría de las veces la respuesta es que sí, aunque estés cansado, y eso pues está padre. Eso me ayuda mucho a hacerme sentir que voy por el buen camino. Claro. Ahora, en los libros de Ben Horowitz, has escuchado de Ben Horowitz, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto. Él habla mucho sobre un CEO, un wartime CEO y un peacetime CEO, ¿verdad? Un CEO en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Creo que algo que escucho en tu voz cuando hablas es que te ha tocado ser un CEO en tiempos de guerra. No sé, puedo estar equivocado, corrígeme si no. Pero me gustaría que me cuentes más sobre qué te hizo salir adelante siendo un CEO de tiempos de guerra y si todavía estás en ese modo o si ya estás viendo que el panorama se está aclarando y que vas a poder eh, cambiar un poco el modo de emergencia de un startup versus pensar más adelante tal vez. Mira, creo que puede sorprender la respuesta que te voy a dar. Y, y lo digo de verdad, de todo corazón, ¿no? Em, Creo que los tiempos de guerra y los tiempos de paz, uno los forma. Es muy difícil de entender, pero, o sea, digo, ya era muy difícil de entender para mí, no que lo sé en general, porque yo pensaba eso, o sea, yo pensaba que la situación estaba dada y tal, y eventualmente, con algunas vivencias, me he dado cuenta de que tú también tienes, por decirlo de alguna manera, alguna voluntad para hacer que cambien los tiempos de guerra a tiempos de paz, ¿no? En lo personal, yo te podría decir, sí, sí me considero un director que ha manejado su negocio casi siempre en puros tiempos de guerra, pero voy más allá, o sea, yo te diría, porque me consideraba una persona que había vivido su vida en tiempos de guerra. O sea, mi Ujú, historia personal es que, a ver, vengo de una familia, soy hijo único en una familia muy conservadora de Querétaro, por ejemplo. ujú, Me fui a estudiar
a una universidad que consideran difícil en Ciudad de México. El solo hecho de irte a una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, pues ya era relevante, más siendo hijo único, más en una familia conservadora, yo siendo gay. En fin, creo que había pasado muchas cosas como en modo difícil, ¿no? Ujú. Sí. Y a veces cuando eso te pasa, te empiezas como a ir con la finta de que todo va a ser difícil. Y entonces, cuando pones tu negocio, cuando aprendes a manejar, cuando aprendes a andar en bici, cuando aprendes en todas las cosas, sientes que en general todo va a ser difícil y que Ujú, si no es difícil y que si no estás instalado en modo guerra, no vale la pena o no es lo suficientemente bueno. ujú, Y entonces, pues te metes a la industria más difícil de todas y te metes al mercado más difícil, o sea, más difícil en tanto más regulada, por ejemplo, ¿no? Y te metes al mercado más complicado de todos, que es básicamente el mercado de los que no son early adopters de la tecnología que tú estás implantando. Y te metes además en el mercado más grande de todos, que es el de Ciudad de México. En fin, como que le vas añadiendo complicaciones adicionales porque estás acostumbrado a ver así la vida. Eh, y ahora el encierro me ayudó mucho a darme cuenta de que no necesariamente es así y de que no tiene por qué ser así. Que uno también debe de buscar hacer la vida fácil. Y va a sonar un poco contraintuitivo, pero por ejemplo, la teoría económica o la teoría de la administración te diría, no te internacionalices hasta que no tengas como bien posicionado un mercado, por ejemplo. ujú. Ahora la estrategia de internacionalización, sobre todo hacia Centroamérica, que son países pequeños, pero donde el mercado que tenemos puedes, aunque sea más chiquito, puede estar más concentrado y sea más fácil de llegar. Eh, pues bueno, esa toma de decisión de la internacionalización fue más bien una toma pensada en modo tiempos de paz. O sea, en modo decir, bueno, ya no pienses que todo va a salir mal, ahora piensa cuál es el escenario donde las cosas salieran bien. Y la realidad es que el proceso de internacionalización en general ha salido bastante bien. Entonces, creo que estas cuestiones, y lo digo porque a lo mejor es lo que me hubiera gustado escuchar a mí Ujú, cuando estuviera instaladazo en el modo guerra, lo ujú. digo porque a lo mejor alguien que nos escuche siente eso y siente que no sabe cómo controlar el mar porque de verdad está como muy acelerado. Y yo lo que les diría, lo que les aconsejaría es, trata de reflexionar un poquito sobre si tú mismo te lo estás causando por la razón que sea, ¿no? Mm, Porque sí, o sea, las vivencias que tú tengas, el proceso personal por el que estés atravesando, va definitivamente a decantarlo. Y a lo mejor ese proceso personal lo puedes hacer más fácil y al hacerlo más fácil, pues vas a tener más claro. claridad de crecer, de expandirte, de tomar decisiones. Porque así como es bien válido el marinero que se hace en mares embravecidos, ¿no? Creo que también es bien válido el visionario y el aventurero que se anima a salirse de su zona de confort o se anima a ver más allá porque ve que la posibilidad es bien real. Sí. Y esa consideración de que tal vez seas tú el que lo está volviendo tiempo de guerra, puede que por eso sea un consejo tan común que consigas un socio, porque entonces tienes a alguien que te recuerda que posiblemente no estás en el pico de la guerra como tú lo sientes, y cada uno de los dos tiene su propio roller coaster emocional y no necesariamente van a estar abajo los dos al mismo tiempo, entonces vas a tener liderazgo más estable. Y sí, me hace sentido. Ahora, hablaste de la internacionalización y me gustaría hablar sobre tus planes. ¿Qué estás haciendo ahora? Sé que acabas de tener una ronda exitosa de levantamiento de capital. ¿Qué tienes en la mirada? Mira, pues en esas estamos. Cuando empezó la pandemia, dos cosas curiosas pasaron, ¿no? Básicamente el área de educación la financiamos básicamente a través de clientes corporativos y a través de algunos procesos de ventas a gobiernos que se cayeron, tanto los corporativos como las ventas a gobiernos. Entonces, en marzo, además, la paridad peso mexicano versus dólar se fue a las nubes, ¿no? Llegamos a un punto donde estaba algo así como a 25. Y muchos de esos proyectos, además, o sea, pues bueno, tenían que ver con el tema de la dolarización, en fin. Entonces dije, no, pues esto está súper difícil. O sea, aquí vamos hacia un mar de triple guerra. Y lo que
Lo que sucedió para mi sorpresa fue que si bien esa parte se cayó, la parte del crowdfunding, de la alcancía digital, creció demasiado, ¿no? Era obvio que iba a crecer demasiado porque el éxito de una plataforma de financiación colectiva viene por qué tanto esmero, qué tanto entusiasmo le ponen los ahijados, decimos nosotros, o sea, los titulares de las campañas, a sus campañas de recaudación. Muchas ganas, pues mucho éxito. Entonces, al irse para arriba la plataforma, precisamente a nosotros nos demostró, hablando de estos tiempos de paz, a nosotros nos demostró que la plataforma en sí misma, que históricamente le habíamos tenido poca fe en términos de dinero, pues podía ser un arma financiera que podía mantener a todos y que podía pagar las nóminas del equipo y que podía pues ser exitosa en sí misma. Entonces decidimos meterle ganas ahí, además de que lo otro iba a descansar de manera natural. Y cuando eso sucede, pues básicamente el gran reto era volumen. O sea, ¿cómo logras tener la mayor cantidad de clientes posibles solo para tu plataforma y solo de manera virtual y solo de manera digital? Ahí nos dimos cuenta que además, por diferentes experiencias dentro de mi currículum y etcétera, pues podíamos tener acceso a Centroamérica. Podíamos encontrar tanto financiantes como socios en general en cada uno de los países para poder expandir las operaciones y tener más volumen en cada una de estas regiones. Entonces, pues pusimos manos a la obra, empezamos a hacer manuales como si estuviéramos casi que franquiciándolo, ¿no? El modelo es un tanto diferente, pero nos pusimos a hacer todos los manuales de operación que habíamos dejado poco actualizados o tal, los pusimos como en su latest version. Y cuando lo decidimos, pues teníamos ya un plan. Y el plan era llegar a la mayor cantidad de países que fueran todavía pequeños, manejables, etcétera, y poder tener rondas de financiación posteriores, o sea, poder cambiar el modelo de participación accionaria de la empresa para poder recibir rondas internacionales de financiación y tal. Y justo en ese proceso nos encontramos ahora. Yo espero que para finales de este año, o sea, para Navidad, ya podamos tener la estructura corporativa completa, la ronda de inversión completa, y hacia verano o finales de la primavera de 2021, pues ya estar operando al menos en 6 países, que son los que tenemos en ciernes por ahora. La mayoría de Centroamérica, pero también Centroamérica y el Caribe, pero también Canadá en la región norte, ¿no? La idea es que queremos que Canadá sea la palanca de desarrollo, sobre todo para el tema de educación, para el tema corporativo y de atracción de talento, mientras que, pues bueno, Latinoamérica se vuelva el motor principal de ideas, de innovación, de tal cosa, para poderlas difundir pues, a nivel global. Creo que además de leer mucho y de ver como muchos que eso me encanta, ¿no? Como muchos podcasts de futurismo y estas cuestiones, pues vaya, creo que se vuelve muy natural la decisión de hacerte una empresa global, dado que en el mundo las que sobrevivan van a ser solo estas grandototas. Entonces, un poco vino por ahí y el plan es ese, el plan es Canadá, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, México, Guatemala, y bueno, pues todo eso de aquí a que acabe el año y a la primavera, pues ya lo que sigue del proceso operativo, que es el lanzamiento de la nueva plataforma. Le vamos a cambiar el nombre. Lamentablemente a mí me encanta micochinito.com, pero la volveremos más internacional. Ya tenemos una muy buena idea de cómo se va a llamar. Entonces, si me invitas cuando sea el lanzamiento, con todo gusto te comparto el nombre en esa ocasión. Ya me parece súper bien. Ya lo platico. ¿Cuándo es el lanzamiento, por cierto? Yo espero que hacia finales de primavera. Finales de primavera. Y, a ver, todo este crecimiento que suena muy emocionante, esto fue posible por la ronda reciente, ¿verdad? De levantamiento de capital. Mira, sí, fue posible por la ronda de levantamiento de capital, pero sobre todo fue posible por estos socios regionales que tuvimos. O sea, nuestros primeros inversionistas Ok. de la ronda fueron pues estos emprendedores igual que yo, además igual que yo en muchos aspectos, porque somos casi que de la edad y como del mismo perfil profesional, pero digamos que fueron como microinversionistas, ¿no? Cada uno en su país, y Sí. así fue como pudimos formar el tema. Básicamente, pues nos conocimos, creímos y confiamos en el otro de manera muy veloz y entre todos pues pudimos completar la ronda que necesitábamos y eso es lo que, o sea, esa es la película que se contó ahora ojalá que hacia el final de la pandemia.
¿no? Ya, ok. No, perfecto. Ahora, quería mencionarte que a pesar de que la bio que te di al principio fue muy formal, mi parte favorita de tu bio que nos mandaste fue que a los 6 años dirigiste tu primera obra de teatro y que intentaste vender guitarras, publicar una revista, comercializar obras de arte, realizar estudios legislativos y que fracasaste en todo. Y me encantó que primero hablaste de tus fracasos en la bio y ya después empezaste a hablar sobre cómo has hablado en diferentes conferencias increíbles a nivel internacional. Entonces, se me hizo claro que para ti el tema del fracaso es algo que te parece interesante y quería saber si podías expandir sobre eso. Sí, hay que abrazar el fracaso, Daniel. Creo que ese es un gran consejo. Em, Te voy a contar algo, y esto sí es una exclusiva. Dale. Voy a exorcizar ese demonio que nunca lo he contado. Em, yo tenía, o sea, a ver, básicamente al momento de armar mi currículum, es más, ni siquiera al momento de armar mi currículum, o sea, al momento de tomar la decisión de poner este negocio hace 6 años y más, o sea, porque, digo, o sea, Cochinito de manera formal nace en 2015, pero antes de 2015 ya veníamos muchos años trabajando en eso, ¿no? Tanto yo como un equipo que había estado siguiéndome desde ese entonces, algunos de ellos todavía trabajan conmigo. Uno de ellos, mi co-founder, Rodrigo Cruz, pues se aventó como 8 años ya de proyecto. Y uno de los grandes estigmas que yo tenía era básicamente el no estás haciendo nada de tu vida, porque es algo que te dicen tus papás, tus compañeros de la escuela. Además, pues bueno, tú conoces muy bien el perfil profesional de la universidad donde estudié, pero pues es ese, ¿no? O sea, todo el mundo quiere o ser político o trabajar en el gobierno, tal. Entonces, pues es como la versión mexicana de una Ivy League, tal vez. Entonces, cuando yo no quería seguir por ese camino y cuando yo no seguí por ese camino y que además lo intenté, como dice mi bio, y me sale todo mal, pues yo me sentía muy mal, o sea, y me sentía como muy, muy culpable, muy responsable de eso. Eh, entonces yo decía, bueno, pues es que no sirvo para nada. Y al momento de que te toca poner tu currículum en palabras, pues yo decía, híjole, pues voy a decir que trabajé en el gobierno, pero que me corrieron. Pero luego que hice no sé qué, pero y entonces yo me sentía muy mal porque decía, híjole, o sea, yo de verdad decía, no vayan a ser que hablen y que digan, oigan, conocen a Fede, y que vayan a decir, ese tal por cual, no sé qué, ¿no? Entonces, pues a mí eso me daba mucha desconfianza, mucha inquietud. Y de repente dije, ¿sabes qué? No, no es cierto. O sea, sí tienes un gran currículum. Definitivamente no es un currículum que se parezca al de nadie de los demás, pero es cierto dos cosas, porque además el currículum dice, fracasó en todo y gracias a esos fracasos logró desarrollar micochinito.com, ¿no? Entonces, me gustó mucho contarlo así, porque fue una manera de exorcizarme y de decir, pues claro, o sea, todo lo que hagas en la vida, tanto, como decimos en México, tanto en lo que te hallas como en lo que no te hallas, Ujú. al final del día te hace ser quien eres y al final del día sí es valioso. Y si vas contando toda esa serie de eventos desafortunados o toda esa serie de fracasos, pues tienes lo que obtienes al final, ¿no? Y es lo que te digo de los mares tranquilos o los mares agitados. O sea, tú puedes contar la historia como una donde te ha tocado vivir diferentes experiencias y eso sirve. Y en general yo te diría, sirve más que en el camino de alguien que a la primera le pegó y lo logró, ¿no? Porque pues bueno, uno pudo aprender de más cosas de la vida y uno a lo mejor se le forjó el carácter o se le forjó el corazón o lo que sea. Una de mis series favoritas, Malcolm el de en medio, en el episodio final cuenta eso, ¿no? Le dicen, te va a ir muy mal en Harvard, pero eso te va a romper el corazón. Bueno, pues así. Eh, entonces, yo lo que creo es que, pues, abrazar desde mi currículum, y además desde mi currículum profesional, porque ese que compartiste es exactamente el mismo que mando al foro más importante de Washington o el que mando al foro más hipster o más joven o más entrepreneurial que te puedes imaginar. Mm. Entonces, o sea, es decir, donde pareciera que lo valoran o no. Entonces, creo que contar la historia a partir de tus fracasos, pues al final del día sí cuentas tus éxitos y sí cuentas lo que traes cargando.
qué es lo que pones a disposición, en este caso de quien nos escucha, pero en el caso de una ponencia o tal, pues también de los que lo ven, ¿no? ¿Y cómo te ha funcionado esa transparencia? O sea, ¿qué resultados has visto? Pues mira, para serte bien honesto, no sé cómo sería lo opuesto porque no lo he intentado. Ah, ok. Em, creo que, o sea, de lo que alcanzo a ver, em, te voy a decir la verdad. De lo que alcanzo a ver, creo que hay dos perfiles de personas con las que me he topado. Quienes valoran demasiado el éxito y quienes no lo hacen. Quienes valoran demasiado el éxito y quienes pudieran verte para abajo a partir de esa descripción que haces de ti mismo, normalmente valoran otro tipo de cuestiones. Quienes no, quienes lo ven como lo que es, como un acto de honestidad y como un Ujú, acto de apertura, ujú, pues muy bien, y con ellos me llevo muy bien. Con los que no, que me cuesta un poco de trabajo, yo te diría, pues sí hay personas que no lo valoran tanto como yo quisiera, o sea, y en oposición valoran más otro tipo de descripciones profesionales, pero te puedo contestar con mucho orgullo que sigo llevándome con esas personas. Y no porque me caigan bien, ahí te va, sino porque la vida profesional nos sigue poniendo juntos. Es ujú. decir, seguimos atendiendo a las mismas reuniones, a los mismos eventos, participando de 20 formas diferentes en los mismos proyectos, y eso a mí me da mucho orgullo, porque algunas de esas personas que a veces te ven para abajo por contar tu vida a partir de los fracasos y que encumbraron a los que contaron a partir del éxito, esos que solo contaron sus éxitos ya no siguen atendiendo esas reuniones, ya no siguen formando parte del ecosistema, Sí. ya no siguen apareciendo en la foto. Y el hecho de que yo lo siga viendo quiere decir que yo sí. Y quiere decir que a base de trabajo y a base de constancia, pues bueno, la impresión en ellos cambia. A lo mejor nunca les va a gustar, pues, que cuentes el fracaso y nunca les va a gustar ciertas cosas, pero el hecho de que sigas conviviendo con ellos es muestra de que, de que vas por un camino consistente. Y a mí la consistencia me deja bien tranquilo, precisamente Ujú, por lo otro, porque si ujú. no, tendrías que, o sea, el problema de decir mentiras es que tienes que tener muy buena memoria, ¿no? Y como yo no la tengo, pues eso es lo que me obliga a ser más honesto. Ujú. No, y sabes, las personas que te puedan llegar a ver para abajo, o sea, la posibilidad de que eso pase, solo da el doble de mérito ser honesto, porque para hacer un acto de valentía o un acto de coraje, tú tienes que tener algo que perder, ¿verdad? Si no, pues sería facilísimo. Y más que eso, yo creo que el éxito es efímero, es muy efímero, tan efímero como la belleza física o la popularidad Ujú, o el dinero, por ejemplo, ¿no? Creo que el éxito es un suspirito y el fracaso es la constante. Y eso no está mal, o sea, esa es nuestra naturaleza humana. O sea, si uno viviera todo el tiempo siendo siempre bello o siempre exitoso o siempre rico, pues creo que, o sea, además de que no se podría, ¿no? O sea, de que sería insostenible para el planeta y todo, todavía más, creo que sería muy, pues eso, o sea, como no te sabría. Creo que la excepción es el éxito, la belleza, el dinero. Entonces, creo que el partir, o sea, esta honestidad tiene que ver con partir desde tu cotidianeidad, desde lo que eres siempre, ¿no? Y mm, eso te claro. abre, te abre muchas puertas, en algunos casos, en los casos compatibles, y en las que no te las abre, eso, pues el trabajo sí, entonces, pues como quiera, las tienes abiertas, ¿no? Y eso es padre. Buenísimo. Me encanta. Estamos quedándonos sin tiempo, pero tengo algunas preguntas más rápidas para ti. ¿Qué Dale, dale. pregunta te ha estado moviendo recientemente? Y esto viene de mi idea de que lo que nosotros somos las preguntas que tenemos. Y en diferentes etapas de la vida nos mueven diferentes preguntas. Entonces, no sé si se te viene alguna a la mente. Sí, 100%. Te digo que platico un chorro conmigo mismo. Eh, y tiene que ver con la felicidad, con mi idea de felicidad. No sé cómo articularla, pero así, en términos charros, lo que siempre me pregunto es, ¿qué paso es el siguiente para que tengas una vida feliz? Y una vida feliz implica una vida calmada, una vida familiar, una vida contenta, ¿no? Eso es. O sea, dicho de otro modo, ¿qué estás haciendo
para vivir en un tiempo de paz y no de guerra? Esa es ahora, en esta etapa de mi vida, la pregunta que me hago constantemente y sobre la que dirijo muchas de mis acciones, tanto en lo personal como en lo corporativo. Excelente. Buenísimo. Y tal vez la clásica, pero que me encanta igual, ¿qué libro recomendarías? Puede ser o tu libro favorito o el libro que más tiendes a regalar, el que quieras. Mira, te voy a, o sea, te voy a recomendar uno que es de Jeremy Hymans y Henry Timms, que se llama New Power. Eh, Me encantó. O sea, el nombre completo es New Power, How Power Works in Our Hyper-Connected World. Mm, Me encantó porque creo que en este mundo, literal en este tan convulso que vivimos hoy, se vuelve una necesidad de entenderle, se vuelve una necesidad saber qué es lo que está pasando, sobre todo en términos de los negocios. Entonces aquí te habla de las redes sociales, de la comunicación, de cosas del estilo. Y ese o sea, lo recomendaría mucho. Se ha vuelto mi favorito como de la temporada. Y bueno, mi favorito de todos los tiempos, José Saramago, Ensayo sobre la lucidez, ujú. que habla sobre la unión de las sociedades y de cómo eso nos puede hundir o sacar adelante. Ese es como mi favorito del corazón, pues, pero mi favorito de los negocios es este New Power. Excelente, ya agregué New Power a mi lista Te lo de recomiendo mucho, libros. Daniel. Sí, la verdad me pareció interesante. Lo voy a ver. ¿Sabes? Te cuento qué me parece. Ya está en Goodreads. Perfecto, perfecto. Pues, en dónde te pueden encontrar los Mira, que quieran? de forma personal, la manera más directa es ya sea mi Instagram, @fedearellano, o mi correo electrónico, fede@micochinito.com, o de manera, pues, de la empresa, estamos como micochinito.com en todas las redes sociales, incluida Google, obviamente, pero en todas, Facebook, Twitter, Instagram, micochinito.com. Ahí nos encuentran y estamos a la hora. Buenísimo. Quiero preguntarte una cosa más. Vas. Y eso es, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que yo te hiciera? Te ¿Y digo una cuál es cosa, la respuesta? Te Sí. digo una cosa, disfruté mucho la conversación. Creo que no me quedo con nada, porque pudimos hacer siempre, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta, pues, un poco, si ya me prestan el micrófono, pues, abusando, es dar consejos. Y creo que este consejo que dimos o sea, creo que dimos varios, pero Ujú. sobre afrontar el fracaso, sobre lograr ser tu propio mensajero de la paz, creo que son bien bonitos. Creo que le sirven a un CEO, a un decision maker en cualquier etapa de su vida. Y me quedo muy, muy satisfecho con la entrevista, Daniel. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti por venir. Un gran gusto tenerte y platicar contigo. Desde que tuvimos la primera llamada, yo tenía el sentimiento de que eras una persona con mucho que decir y te agradezco por Gracias. compartirlo. Gracias, Entonces, Dani. nos vemos pronto y gracias. Un abrazo. Seguro sí. Que estés muy bien. Hasta luego.